Amanece en La Rioja, nos despertamos en Guandacol y desayunamos en el hotel. Buen día, estamos desayunando en el Hotel Guandacol y ahora nos vamos a seguir por la Ruta 40. Emprendimos viaje nuevamente. En la ruta cruzamos algunos badenes más y uno de ellos, por el que pasa el río Guandacol, tenía algo de agua. En época de verano, este río suele imposibilitar el paso de los vehículos. De hecho, nos contaron historias de algunas camionetas que fueron arrastradas por el paso del agua. Los primeros badenes dan miedo, después te vas acostumbrando, en el badén 1.000.000 más o menos. A 6 kilómetros del acceso a Guandacol se cruza el río Troya y la Ruta 40 en este punto toma dirección noreste y pasa por el paraje del Vallecito Encantado, un lugar muy visitado con interesantes formaciones rocosas erosionadas por el viento y que se puede visitar con el acompañamiento de un guía. Desde la ruta y mirando hacia el este se tiene una visión hermosa del Cerro Los Colorados y que deslumbra con los colores que le dan su nombre. A continuación pasamos por la localidad de Villa Unión, ubicada a una altura de 1.240 metros sobre el nivel del mar. Este pueblito se encuentra en el valle que se forma con la Sierra de Famatina al este y la precordillera riojana al oeste. Los paseos urbanos de Villa Unión son recomendables. La plaza principal data del siglo pasado y es un referente histórico. En Villa Unión podemos encontrar gran variedad de artículos regionales, como por ejemplo los dulces, particularmente el de membrillo o durazno, los cuales son comunes encontrarlos servidos acompañados de un buen queso de cabra regional. Es un pueblo sencillo y muy acogedor, con una visión del turismo que crece día a día. Bueno, dimos una vueltita por Villa Unión como para conocerla y ahora vamos a un lugar que es muy lindo, que es la Cuesta de Miranda. Desde la localidad de Los Tambillos tenemos 27 kilómetros hasta la ciudad de Miranda y 11 de estos 27 kilómetros pertenecen a la bellísima Cuesta de Miranda.
Cuando se realiza el trazado de la antigua cuesta, fue una gran obra de ingeniería entre 1918 y 1928. Solía ser un camino muy peligroso, ya que era de ripio, de cornisa, con muros de contención y muy sinuoso. De hecho, en sus casi 12 kilómetros atravesaba 320 curvas. Por este tramo pasaba la antigua Ruta 40. Incluso era un tramo que se cortaba comúnmente en épocas de verano y no permitía el paso de vehículos de gran porte. Es la única ruta que atraviesa la Sierra de Famatina y que se convierte en un punto especial, ya que gracias a ciertas fallas geológicas se permite el paso de una carretera. El camino asciende hasta lo que es su punto de mayor altura, en bordo atravesado, con unos 2020 metros sobre el nivel del mar. Este punto está señalizado y mucha gente baja de sus vehículos a sacar fotos y a apreciar la bellísima vista panorámica que nos ofrece. Hola, ¿cómo andan? Estamos en la cuesta de Miranda, estamos en un punto alto a 2020 metros sobre el nivel del mar. Bueno, el camino es todo asfaltado, la verdad, y es muy lindo todo lo que se puede ver. Es un lugar súper lindo, así que el que tenga la oportunidad que pase, aproveche a sacar fotos. Hay unas vistas panorámicas muy lindas y nada, disfruten. En el año 2011 comienzan los trabajos de pavimentación, los que llevaron alrededor de 4 años hasta finalizarse en 2015. Hoy en día es una ruta con una calzada mucho más ancha y no tantas curvas como había anteriormente, pero con paisajes que igualmente te dejan completamente atrapado. Hay 2 sectores en los que la ruta nueva se apartó de la original, pero si deseamos se puede ir a transitar por ella, pero solo caminando. Luego de esto, la ruta comienza a descender en busca de los bajos de Santa Elena, siguiendo el cañón del río Miranda. Toda la cuesta nos deslumbra increíblemente con sus rojos de las rocas que junto a los cardones verdes forman paisajes que parecen pinturas. Los cardones de esta zona llegan a medir 7 metros y tienen la característica de adaptarse al entorno hinchándose para absorber el agua en épocas de lluvia y hacer de reserva para el invierno, ya que brinda alimento a la fauna local. Aunque nos parezca un paisaje netamente natural, en la cuesta de Miranda se llevaron a cabo muchos hechos históricos. Por ejemplo, el paso del Camino del Inca o la batalla de la Quebrada de Miranda en 1867, la que tuvo lugar en el paraje La Pelea, donde se encuentra hoy el Puente de Hormigón, en la que se enfrentaron las tropas federales del gobierno nacional del presidente Mitre contra las fuerzas de Felipe Varela. La cuesta de Miranda posee un paisaje único, y si bien quienes han transitado en su momento por ese camino de ripio por el que atravesaba, dicen no cambiarlo por nada, hoy en día se convirtió en un camino mucho más accesible y mucho más seguro. Por lo tanto, hay que pasar por ahí y dejarnos deslumbrar por las bellezas que tiene. Cuando la cuesta termina, la Ruta 40 empalma en Nonogasta con la Ruta 74 y la próxima ciudad que encontramos fue Chilecito. Chilecito es una de las ciudades más grandes de la zona, situada al pie del Cerro Famatina. Ella nos ofrece distintos recorridos turísticos que van desde el circuito de capillas coloniales, para quienes disfruten del turismo religioso, o también ofrece la oportunidad de degustar un buen vino riojano. Bueno, estamos entrando en Chilecito y este lugar nos espera para contarnos una de las historias más interesantes que hay en la zona. Vamos a ver. Pero sin lugar a dudas, el lugar por excelencia turístico de Chilecito está ligado al cablecarril de la antigua mina La Mexicana. En el centro de la ciudad, por donde pasa también la Ruta 40, se encuentra el Museo del Cable Carril, aledaño a la estación del ferrocarril, hoy inhabilitada y que era precisamente la primera estación del extenso cablecarril.
En las salas del museo se puede revivir la historia de la minería en Chilecito y apreciar objetos, mapas, fotos, herramientas y cuadernos de uso cotidiano en el Cable Carril. La obra del Cable Carril fue construida entre 1903 y 1904 y significó la obra de ingeniería más grande del mundo para su época, con sus 35 kilómetros de longitud que unía la mina La Mexicana con el extremo de los rieles en el ferrocarril. Subía desde los 1110 metros sobre el nivel del mar hasta los 4603 en las alturas del Famatina, donde se ubicaba la mina. El impulso de su construcción nace del estadista Joaquín González, quien vivía en estas tierras, ya que por esos años los minerales del Cerro Famatina no eran explotados de manera óptima debido a la dificultad para acceder a ellos y a la dificultad en su traslado, concluyéndose que solo un carril aéreo podía solucionar este problema. Por este motivo, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación accede a la construcción y llama a licitación la que resulta adjudicada a una empresa alemana. Luego de su construcción, la primera empresa que se hizo cargo del uso y explotación de las minas fue la empresa inglesa de Famatina Company. En su trayecto posee 262 torres, 9 estaciones y 650 vagonetas que servían para diferentes usos, por ejemplo, para el personal, para trasladar agua, leña, combustible y mucho más. En su momento era movilizado por motores a vapor alimentados por leña. Después de conocer el museo y la primera estación, nos pusimos en marcha para llegar hasta la segunda. La estación 2 se encuentra subiendo unos kilómetros por un nuevo camino asfaltado, donde nos encontramos con maquinarias y una sala con cuadros y objetos que se utilizaban en aquel momento en la mina. Allí nos recibió Claudia, quien se tomó un momento para conversar con nosotros y hacernos un breve resumen sobre la historia de la mina y su funcionamiento. Esta es la segunda estación del Cable Carril. El Cable Carril comprende 9 estaciones que recorren 35 kilómetros. La primera estación está en Chilecito, ustedes acá ya están en la segunda, a 1973 metros de altura sobre el nivel del mar, y esto continúa subiendo sobre la montaña hasta completar las 9 estaciones hasta la mayor altura, que son 4.700 metros, donde se encuentra la mina La Mexicana. Esto se construyó a principios del siglo para traer desde la mina La Mexicana todo lo que se extraía de su interior, que era en su mayoría oro, cobre y plata. Eso en realidad fue el objetivo de la construcción de todo esto. Esta estación, el principal atractivo que hay, que nosotros mostramos ahora, es un motor, que es uno de los motores de todo este complejo, que servía para dar tracción a las vagonetas. Las vagonetas son las cajas que ustedes ven, que servían para ahí transportar los minerales. Esa es la principal función, pero también sobre eso abastecían todas las demás estaciones, tanto de leña, de agua y de los insumos para todas las personas y para los animales que tenían en ese momento, que eran caballos y mulas. Que recuerden ustedes, estamos hablando históricamente de 1905, donde el acceso a las estaciones, el único modo, era sobre lomo de caballos y mulas. La estación 3, llamada El Parrón, fue también denominada Estación de los Viejos, porque allí pasaban a desempeñar funciones aquellos operarios que experimentaban trastornos físicos al trabajar en estaciones más elevadas. Todo el Cable Carril lo construyeron los alemanes, toda la maquinaria es alemana, fue traído todo de Alemania. Una vez que esto estuvo armado, vinieron capitales ingleses a realizar la explotación. De esa explotación, el 80% lo destinaban para Inglaterra, el 20% para Argentina. Y cuando se terminó la explotación, los motivos que se da es que los ingleses se fueron porque comenzó la Primera Guerra Mundial y ellos se fueron a defender su patria. No porque se haya acabado el oro ni las riquezas que tiene el Famatina, ¿no? Y bueno, y después de ese momento que se fueron los ingleses, Argentina los reactiva hasta la década del 30. Asociados al Banco de la Nación Argentina, lo ponen en marcha, pero nunca fue con el auge como cuando estuvieron los ingleses. La estación más fría en todo el recorrido es la estación 7, que se llama La Calderita, con una temperatura anual media de 20 grados bajo cero.
En las cercanías de la estación 7 hay un paraje que se llama Pozo de las Ánimas y su nombre alude a las personas que perdieron la vida en ese lugar. Cuando fue realmente la explotación, fue un gran crecimiento en la zona, en cuanto a demográficamente, en cuanto a económico. Si bien los trabajos que realizaron las personas era durísimo, recuerden también que ustedes en ese momento el clima era sumamente agresivo, trabajar en alta montaña les producía a las personas enfermedades pulmonares, congelamiento de dedos de manos, de pie, o sea, era tremendo en ese momento. Pero también representó como un cambio, ¿no? Un intercambio cultural. Vinieron muchas personas de diferentes países que se establecieron a vivir acá y se produjo un gran intercambio, un crisol de cultura. Así que bueno, nosotros ahora en la actualidad lo que hacemos es protegerlo, ponerlo en valor, mostrárselo a las personas, hablar mucho de la historia de nuestro pueblo, que esto fue como la base del crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, y además el Famatina para nosotros representa la vida. Si ustedes lo ven, el Famatina es una montaña imponente. Ustedes, si tienen la oportunidad de subir montaña arriba, van a venir maravillados y no van a tener palabras para describir lo que es en cuanto a belleza y colores de las montañas. Y yo el último mensaje que les doy: Famatina en lengua quichua se pronuncia Guamatinac, se escribe con una W, Guam de W, Guamatinac, y termina con G. Pero el significado de todo esto es montaña madre de metales. O sea que ustedes en la Famatina van a encontrar innumerables minas con diferentes metales. Eso es lo que nos dejaron nuestros aborígenes para que nosotros sigamos cuidando y protegiendo el agua que tenemos desde ahí. Viene el agua para nuestro pueblo. Y nosotros estamos todos firmes defendiendo, estamos a favor de defender el agua. O sea, nosotros queremos la vida sin contaminación, ¿no? Es que siempre que nosotros vemos intentos de establecer que las mineras se establecen, hay gente organizada que protege esa montaña. Nosotros estamos diciendo no a la minería. Y bueno, y que vengan todos ustedes a visitarnos y llevarlos montaña arriba y que realmente después ustedes vengan y digan la verdad, que lo que me contaron no tiene descripción. Claudia fue muy amable en compartir todo lo que sabía con nosotros y nos dio una visión acerca de las minas en la actualidad. La historia de esta mina es muy interesante porque marcó un importante momento en la cultura y el patrimonio del pueblo. Sus habitantes se sienten orgullosos de poder presentarlo y cuidarlo como un gran museo. Sin duda alguna que para quien pase por Chilecito, conocer este gigante es una oportunidad para acercarse a la historia del pueblo y de todos los seres humanos. Bueno, acá terminamos de salir de la segunda estación, del cablecarril, de esta construcción tan magnífica. Compartiendo un poco con lo que decía la guía, estamos de acuerdo en que esto es un patrimonio de su historia, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que venir a conocerlo porque es parte de la historia del pueblo y es muy importante. Pero bueno, compartiendo también lo que decía ella, hay que cuidar los recursos, en eso estamos de acuerdo. Ya lo dijimos en otros programas, pero bueno, queremos repetir que estamos en contra de la megaminería. Dejamos atrás Chilecito y la mina La Mexicana, pero nosotros nos llevamos un montón. Saliendo de esta ciudad, nos encontramos con un punto en el GPS que nos llamó la atención. Cuando llegamos al lugar, el acceso era libre y estaba señalizado. Se trataba de unas ruinas, las ruinas de Capayán. Y ya que explorar en el pasado tiene que ver mucho con las actividades que más nos gustan, no quisimos perder la oportunidad de conocerlas.
Las ruinas hoy muestran unas pocas paredes de adobe del año 1600 aproximadamente. En los pueblos de Nonogasta, Chilecito y Capayán pasaba la red comercial de la zona, generando un movimiento de abastecimiento e intercambio que se denominaba del comercio. La producción del pueblo de Capayán tenía que ver con la confección de grandes recipientes cerámicos llamados tinajones, para contener agua, bebidas alcohólicas y cereales que provenían de los demás pueblos. La escasa agua que llegaba de las obras de Famatina eran retenidas en grandes estanques que se advierten aún hoy en día. Por la calidad de algunos fragmentos de vidrio y loza de origen español que se hallaban en basurales, y por los botones y hebillas de metal y algunos otros elementos utilitarios dispersos, se confirmó que ahí habitaban notables familias riojanas que por algún motivo vivían en este alejado lugar. Como especial lugar de tránsito, tenían contacto con personas que iban y venían, con caravanas y carretas, estando informados y no tan aislados. También se advierten vestigios de una capilla. En las investigaciones de hace unos años atrás, se advirtieron algunos enterramientos guardando cierta orientación lineal con algunos cráneos expuestos, fruto de buscadores de tesoros en estos enterratorios. Algunos de estos cráneos se hallan expuestos en el Museo San Francisco. En la actualidad, se pueden distinguir dos barrios, uno al norte y otro al sur. Se encuentran en el lugar gran cantidad de escorias y algunas canchas para depositar el mineral que era acarreado por tropas de mulas. En esos tiempos todo se manejaba a mulas y carretas. Vamos dejando atrás un destino que no se puede dejar de lado a la hora que uno se pone a pensar en un lugar para visitar, sobre todo cuando la historia de los pueblos nos conmueve y nos moviliza. La Rioja es un gran puñado de anécdotas esperando ser contadas.